Hola, hola, ¿qué tal? Una santa noche, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias también a quienes van habilitando sus cámaras para reconocernos. Eh, ¿Qué tal? ¿Están conmigo? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna cámara encendida? Hola, hermana Verónica. ¿Me Hola, escuchas? sí, Ah, qué sí, bendición. Pensé que estaba solito. Yo sé, Jocelyn, jamás. hermana Jocelyn, qué bueno ¿Cómo que está? estén Buenas aquí noches. conectados. Bien, bien. Ve, yo las he visto antes. Yo las he visto antes, hace una horita, en el diplomado en Mariología. Jorge Luis, ¿qué tal, querido hermano? Dios lo bendiga. Bienvenido. López Ángelo o Ángelo, eh, gracias. Muy bien, todo te oye muy bien, hermano. Hermana Alma de Quesada, bienvenida. Sandra María Acevedo, Sandra, Nora, hermano Jorge Luis Rocha Orozco, Jorge Rocha. Qué bueno, qué rico que puedan encender sus cámaras, poderles ver un poco ahí en la distancia, pero con la gran conectividad de estos medios digitales. Bienvenidos de nuevo a decatólicos.com. Pues estamos en el diplomado de introducción a la liturgia. Durante estas 4 sesiones del mes de noviembre vamos a ver el arte y la liturgia. El arte y la liturgia. Y vamos a ir, nos vamos a reunir cuatro horitas nomás en este mes. Es decir, ahorita una horita, dentro de 8 días una hora, dentro de 15 días otra hora y dentro de 21 días otra hora. Por lo tanto, pues, también tendrán un compromiso de ustedes instruirse en esto que vamos a recorrer, para que no quede solamente con lo que se dice aquí, lo que dice el acompañante, el facilitador que soy yo. Me presento para quienes no me conocen de nuevo, ¿ves? Soy José Villalobos Naranjo, teólogo, comunicador católico. Trabajo con la Conferencia Episcopal de Colombia en medios de comunicación digital, asesorando las diferentes jurisdicciones eclesiásticas y también pertenezco a la diócesis de Fontibón. Allí el señor obispo me ha encomendado acompañar el centro de formación Nuestra Señora del Pilar para los agentes de pastoral y estoy aquí en la parroquia María Reina de la Paz, acompañando pues esta comunidad también en este proceso. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar pidiendo el don del Espíritu Santo. Algunos pues ya participan de otros diplomados. Mi metodología pues es un poco discursiva, de retórica, pero que tiene que llevar a la conversión. No se trata de tener contenidos y contenidos y contextos clave para poder solucionar nuestra vida, sino se trata de vivir lo que aquí tratamos de orar y de aprender. Por eso el saber es un saber de sabor, de deleitarnos con este sabor que es Jesucristo. Más en la liturgia, que es como ese acto que nos encamina hacia, eh, hacia adorar al Dios del amor, para que éste nos dé amor. Vamos entonces a adorar a Dios. Les propongo una consagración al Espíritu Santo para que también nuestras familias entren en este amor en el Señor. Aquí les comparto. Tengo, ustedes están viendo allí, disculpen. Así, ya, perfecto. Ya están viendo, ¿cierto? Van a tratar de seguirme a mí y pues vamos a tratar de leer el texto. Muy bueno, entonces vamos a comenzar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre, hemos sido creados. Por gracia del Hijo, hemos sido redimidos y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo, has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos, donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros,
para presidir nuestras reuniones, nuestros encuentros. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia y de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, llena de gracia del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Nuestra Señora Virgen Linda de Guadalupe, ruega por nosotros. Hermosa Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Cisne, ruega por nosotros. Que Dios nos bendiga en nombre de Padre, Filii et Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a encaminar hacia el arte al servicio de la liturgia. Va a ser muy importante porque pues vamos a ver cómo nosotros como cristianos vemos que compartimos y vivimos en comunión con la persona y el mensaje de Jesucristo, pues toda la fe que conforma la totalidad que se representa tal vez en el arte. Los cristianos celebramos ese misterio que es Cristo de nuestra fe en la liturgia a través de esa acción litúrgica que ya ustedes pueden ampliar un poco más en ese conocimiento junto con este diplomado que estamos acompañando. Sabemos que la liturgia contiene gestos y palabras de una manera ordenada, donde actualizamos el misterio salvador de Jesucristo con sus mismos gestos y palabras salvadoras. ¿Cómo? Pues por la acción del Espíritu Santo invocado en la oración que la Iglesia dirige a Dios Padre para celebrar estos sagrados misterios de nuestra. La Iglesia necesita de una mediación sensible que está en la materia. Necesita de la gestualidad humana, acompañado del sumo valor de la palabra. Estas coordenadas de espacio y tiempo, en donde el espacio es más que el tiempo, o mejor aún, como dice Francisco, el tiempo supera el espacio. Es así, el tiempo supera el espacio, ¿cierto? Porque es en un encuentro procesual en el tiempo donde encontramos un espacio. Y como recuerda el Concilio Vaticano II, todo se desarrolla a través de ritos y oraciones sujetos, pues, al orden. Por eso llamamos dentro del ciclo litúrgico tiempos ordinarios, porque están dentro del orden, y esta liturgia requiere sus rúbricas. Rúbricas ya sabemos también que viene del latín ruber, que significa rojo, que son esas palabras en rojo que están en el misal o en los leccionarios o en los, en los textos del magisterio, o las indicaciones. Son indicaciones estas rúbricas de la Iglesia que nos van a garantizar la lógica teológica de toda celebración. Y en este orden, pues, encontramos la belleza de la liturgia. Hoy vamos a hablar de esa gran belleza. Después les voy a dar un texto, artículo sobre el arte y la liturgia para que, por favor, lo meditemos. Entonces,
Vamos a ver el arte y la liturgia. Comencemos. En cuanto a las cuestiones de las imágenes, podemos encontrar que en el primer mandamiento que es dado a Moisés, que conocemos como el Decálogo, se pone en relieve la unicidad de Dios. Todo se sintetiza en amar a Dios, el único que es digno de adoración. Por eso, en Éxodo 24, y se repite en Deuteronomio 5:8, nos va a decir que no nos debemos hacer ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Existe, sin embargo, una notable excepción a esta prohibición de las imágenes en el corazón del mismo Antiguo Testamento, en el Santo de los Santos, Santo Santorum, se debía conservar lo que se llamaba el propiciatorio de oro puro, que era algo que cubría el arca de la alianza y que se consideraba lugar de expiación, es decir, de culto. Allí me encontraré contigo, le dice Dios a Moisés en ese Santo Santorum, y al encontrarme contigo, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para mi pueblo, los israelitas. Por lo tanto, la cuestión de las imágenes va teniendo un contexto diferente que nosotros debemos volver a recapitular. No se trata de que nosotros adoremos imágenes, sino que allí encontramos en esa veneración un camino directo y riquísimo como lugar teológico para encontrarnos con Dios. Y por eso la liturgia lo ha utilizado de manera tal que el mismo arte nos lleva, nos catequiza y nos dirige hacia Dios. No como si ese fuera el fin, sino que es un medio. Malas interpretaciones de este fin convertido en medio es lo que da lugar a los hermanos protestantes que digan pues, que el arte no es necesario dentro de la iglesia. Pero por eso encontramos que hay imágenes en el corazón mismo del Antiguo Testamento. Esos querubines de oro macizo que están en ese propiciatorio que es esta caja, que recubren con sus alas extendidas por encima, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Ya hay algunas imágenes allí, en esta forma de entender la liturgia. Ya vamos a recapitular qué es la liturgia. Porque la liturgia, esa acción del pueblo de Dios, comienza a comprenderse dentro del dogma cristológico. Es decir, todo esto que estamos viendo del arca, todo esto que vemos de las manifestaciones de imágenes tal vez en el Antiguo Testamento, tienen una relación desde los ojos de Cristo. Por eso, el Antiguo Testamento se convierte en una dispensación progresiva de la revelación de Dios, que por lo tanto la revelación de Dios es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Se va dando progresivamente esa revelación hasta llegar la plenitud de los tiempos. Al leer el Antiguo Testamento encontramos allí unas cristofanías, unas prefiguraciones cristológicas que nos van a definir quién es el Cristo, el esperado, quién es ese Mesías. Y obviamente lo vamos a poner en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, toda la iconografía que vamos a tener en nuestra liturgia tiene esa relación entre, por ejemplo, el Arca de la Alianza y la Pascua de Cristo. ¿Como qué? Como una prefiguración cristológica, no como una cristofanía. Cristofanía son los momentos en los que se aparece Cristo ya en los documentos del Antiguo Testamento. Tenemos bastante, incluso el mismo libro de la sabiduría, pero en esta prefiguración del arca de la alianza con la Pascua del Cristo, de nuestro Cristo, cuando Cristo, por ejemplo, en este icono
se representa con una tabla cruzada que por una parte representa el sepulcro y por otro recuerda también al caporet de la antigua alianza, es decir, esta arca, Cristo está flanqueado por los querubines y hacia él se dirigen las mujeres que habían venido al sepulcro para ungir su cuerpo. Por lo tanto, las primeras imágenes dentro de la liturgia son un compendio de la Sagrada Escritura. Es una síntesis de la Sagrada Escritura. Podemos encontrar también que en el Islam y en el judaísmo, a partir del siglo III, cuarto después de Cristo, se interpretó de manera radical la prohibición de las imágenes, hasta tal punto que solo se permiten representaciones geométricas que no contengan rostros para ornamentar en los lugares del culto. El judaísmo en la época de Jesús y hasta bien entrado el siglo III se había acogido a una interpretación más benévola en la cuestión de las imágenes. Paradójicamente, en las imágenes de la salvación entre sinagoga e iglesia existe exactamente la misma continuidad que hemos tenido oportunidad de constatar al considerar ese espacio litúrgico. Entonces, ¿cómo el arte, en cuestión de las imágenes, porque el arte no se reduce solamente a las imágenes, ¿no? Pero en cuestión de las imágenes, tal y como lo encontramos en estas catacumbas de Priscila, en Roma, la catacumba de San Pedro, ya comenzamos a mirar las representaciones del Pantocrátor, que es Jesucristo, de la Teotocos, que es María, Madre de Dios, y en gran medida, pues hay una relación de esas imágenes que, que dan una prefiguración o un fundamento desde la sinagoga, porque ya en el cristianismo se les da una nueva forma de presencia a través de que es en Cristo que nosotros ofrecemos la liturgia. Por eso es importante recordar en este memorial, por medio de este arte, los distintos acontecimientos que se interpretan ahora en función de los sacramentos cristianos y de Cristo mismo. Entonces, aquí tenemos esta cuestión de las imágenes. Sin embargo, la iglesia, pues, en esta celebración litúrgica, tiene diferentes artes, ¿no? No solamente las imágenes. Tenemos la arquitectura, la pintura, la escultura, la música litúrgica. De hecho, por ahí creo que hay un diplomado en música litúrgica de católicos. La poesía, a veces con arte suntuoso, ¿cierto? En la Edad Media, pues, gracias a esa participación de la iglesia dentro de la jerarquía, de las jerarquías civiles, pues, se le dio una suntuosidad al mismo arte con materiales preciosos que utiliza elementos también, pues, muy modestos. De tal forma que podemos hacer una doble afirmación. Por un lado, la celebración litúrgica es un arte en sí misma. Y por celebración litúrgica, por favor, entender no solamente en el contexto de la Eucaristía, que por excelencia es la celebración de las celebraciones, sino que es mejor en esa celebración litúrgica entender que nosotros somos una extensión de la vida litúrgica, en cuanto que liturgia es la adoración constante al Dios que nos bendice por medio de Jesucristo. ¿Qué es liturgia? La adoración por medio de Jesucristo al Dios que nos bendice cuando le adoramos, cuando le glorificamos. Desde ese punto de vista, la liturgia se nos convierte en un arte de vida por el misterio celebrado y también por ese modo de celebrar. Pero obviamente, por otro lado, constatamos que sí se necesita litúrgicamente del arte. La liturgia necesita del arte para celebrar el misterio que celebra. De modo que vale la pena escribir esto. El arte no solo está al servicio de la liturgia,
sino que es parte integrante de la liturgia. Por eso también decimos lo mejor para Dios, ad maiorem gloriam Dei. A la mayor gloria de Dios, dirán los jesuitas con San Ignacio de Loyola. Por eso, nuestros templos, no sé los actuales, los que se construyan en México, en Ecuador o aquí en Colombia, pero tratamos de que sean templos riquísimos en arte, que no sean unas bodegas vacías, pero que también el arte se vincule a la misma vida de la iglesia. Miren, el Pontificio Consejo para los Laicos tiene, si ustedes entran a la página web, tiene toda una sección de arte y vida en arte e iglesia, ¿sí? Además, como la tiene en, con el deporte, iglesia y deporte, que también se considera como un arte de la manifestación de nuestro cuerpo en el ejercicio físico que le da gloria a Dios, iglesia y deporte, hay todo un diálogo, ¿cierto? El documento maravilloso se llama Dar lo mejor de sí mismos. También en el modo del arte, en la música, en el teatro, en las grandes obras que nosotros podamos contemplar, constatamos que la liturgia siempre necesita del arte para celebrar el misterio que celebra. Ratzinger lo dice en el espíritu de la liturgia. Esta belleza de la iglesia durante siglos puedes llevarla a decir que esto no es una mentira. Constata Ratzinger por medio del arte que Dios sí existe. Por tanto, nuestra liturgia es arte y nuestro arte es liturgia. Llegados a este punto, necesitamos hacer una clarificación. Y es obvio, es muy obvio que existe una influencia entre liturgia y arte constante. Sin embargo, la iglesia siempre va a privilegiar la primera. Obviamente, la liturgia. ¿Por qué? Porque aún sin arte, es decir, vamos de misión, como nos ha tocado a las hermanas, al padre Rubén, los sacerdotes que están aquí, seminaristas, misioneros, Fátima también aquí. Quizás la liturgia se debe convertir en un arte por sí misma. Por eso la liturgia se actualiza, en donde tenemos que celebrar a campo abierto, debemos celebrar en las cimas de las montañas, de las veredas que visitamos, de los pueblos, de las comunidades indígenas, en donde no poseemos templos o la arquitectura hermosa para construir, sino que allí hacemos el de la liturgia arte. Por eso, ¿cómo se hace arte la liturgia? Siempre volviendo a las fuentes. No se trata de desvirtuar lo hermoso de la liturgia en una solución progresiva de, de, de reactivación, de remodelación, de actualización a los signos de los tiempos, en donde quitemos, por ejemplo, lo bello que es la liturgia con con el panásimo o la hostia, la forma y el vino fruto de la vid, que es el vino de uva, y no lo cambiemos por una Coca-Cola y por unos chips, ¿cierto? Porque la liturgia en sí misma se renueva a volver a su fuente, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La liturgia siempre actualiza la obra de redención acontecida en Cristo. Esto es esto es un misterio muy actual y eficaz. Comunicados, comunicado por Dios a los hombres, a todos los hombres de la historia, y que se convierte para nosotros en el mensaje de salvación. Por lo tanto, la liturgia que vivimos en sinodalidad, como estamos ahorita en esa espiritualidad, volviendo otra vez a la espiritualidad de la sinodalidad, esto no es un movimiento dentro de la iglesia, ni es algo nuevo que se ha inventado el Papa, sino que la sinodalidad es una espiritualidad que nos lleva a caminar juntos con Cristo y hacia Cristo,
como misterio revelado de Dios Padre en el Espíritu Santo, encontramos que la liturgia la celebran hombres y mujeres con cuerpo y alma, adorando al Dios de la vida. Pero que misteriosamente en esa celebración Dios te individualiza en esa comunidad y te habla a ti en tu ser personal, como Rubén, Jorge Luis, como Jimmy, como Laura. Te mira a ti y te dice, es a ti, en tu ser personal. ¿Qué es el ser personal en la antropología teológica? Santadía Stein, Ratzinger, van a coger este término y les van a decir, es que el ser personal es la síntesis de las dimensiones humanas que te hacen a ti ser historia. Y en tu historia te conviertes arte para celebrar tu vida. Cuando celebras en la Eucaristía, unes el arte de tu vida al sacrificio de Cristo. Y el arte de tu vida está pintado o está escrito como la música entre alegría y tristeza, entre el re y entre el do, y entre el sí y el la y el fa, que nos van a llevar a ver que nuestra vida es riquísima en el acontecimiento de la salvación. Eso es arte dentro de la liturgia que nos va a llevar siempre a pensar que nosotros sí somos seres humanos, una comunidad que se congrega, pero es que yo soy José Villalobos, tú eres Rubén, tú eres Alma de Quesada, tú eres Sandra Madre María, y eres una historia personal de vida que se convierte en historia de salvación en tu arte. El arte, el ars, que valdría la pena ir a la etimología de esa palabra. Les voy a pedir el favor que ustedes vayan allá como tarea. Sí es un elemento de la acción litúrgica, no solamente porque hay un buen dibujo. Aquí tengo una acuarela del Vaticano en mi escritorio que siempre me recuerda que, ay, bueno, que he de volver a la Santa Sede, ¿cierto? Bueno, una acuarela que me han regalado. Por ejemplo, esto se convierte en un medio para que yo adore más a Dios, pida más a Dios y recuerde también que el Señor tiene un proceso personal conmigo. Así, entonces, el arte puede ir subordinado a la liturgia. Sin embargo, hemos dicho que hace parte integrante de la liturgia, pero al decir que el arte que se privilegia dentro de la iglesia la liturgia con la Sacrosanctum Concilium y que el arte dentro de la liturgia tiene un apartado allí, quiere decir que no es el arte lo nuclear de la liturgia, porque es un elemento que nos lleva a contemplar a Cristo. Por lo tanto, lo nuclear de la liturgia es Jesucristo como Señor y Salvador. Y el arte es un medio que nos lleva hacia Él. La Iglesia considera que el arte al servicio de la litúrgica, pues nos ayuda a llegar a Jesucristo. Tras esa función de ser anchila, anchila es la mejor expresión que tenemos para decir que colabora, que es esclava, echa anchila domine, he aquí la esclava del Señor, hágase en mi segunda palabra, anchila, esa función servicial de anchila del arte a la liturgia, conviene hacer también una doble distinción, mis queridos hermanos y hermanas. No todo arte sirve para la celebración litúrgica. No todo arte. Por eso debemos formarnos en cada uno de los artes, en la música litúrgica,
en la iconografía litúrgica, en la poesía litúrgica. El Papa Pablo VI, amante del arte y amigo de los artistas, hizo una doble distinción que consideró oportuna y válida en la actualidad. Él distinguía el arte religioso del arte litúrgico. Son dos cosas totalmente diferentes en el magisterio del Papa Pablo VI. Arte religioso y arte litúrgico. Por ejemplo, en el año del 1973, ya él inaugura en el Vaticano una colección de arte religioso moderno que está dentro de los museos vaticanos. Cuando tengan la oportunidad de ir a Roma, por favor, pagar 80 euros para visitar cada uno los museos vaticanos y terminar en la Capilla Sistina para mirar toda esa historia del arte que hay allí. Bueno, 50 si le dan el costo de niño para poder entrar. Y en esta exposición, este Papa, Pablo VI, va a dirigir un discurso a los artistas en el que se preguntaba si podía hablarse todavía de arte religioso en este contexto. Y se hacía una gran pregunta. ¿El arte religioso será fruto de otra época? ¿Una época que ya superada del espíritu humano? ¿O eso puede serlo también de nuestra época moderna? Dice Pablo VI, en esta beta religiosa parece haberse perdido esa mágica fuerza inspiradora. Y se sigue preguntando, ¿será que hoy día, ojo, está en 1973, en una colección de arte religioso moderno? No estamos hablando de arte litúrgico, sino de arte religioso. ¿Existe hoy, en ese marco de experiencias vitales, un arte religioso actual, moderno, hijo de nuestro tiempo, hermano gemelo del arte profano, que impresiona todavía y encante los sentidos y también al espíritu del ser humano de nuestro siglo? ¿Existe hoy? Quizás sí. Bueno, aunque ahora la definición de arte es muy subjetiva y corresponde al gusto de las narraciones propias de cada uno. Sin embargo, Pablo VI continúa esta conclusión afirmando que sí existe un arte religioso en la cultura contemporánea actual. Por favor, cuando este santo papa está hablando de arte religioso, está diciendo, ojo, a todas las formas que pueden ser pseudo religiones, porque la mutación de la religión no es una institución, la religión es una dimensión antropológica del ser humano. Tú eres ser humano, por lo tanto eres religioso, y si eres religioso, eres ser humano. Y en tu libertad adoptas un camino que crees que te va a salvar, ¿sí? Eso quedó claro, ¿cierto? Entonces, en esta dimensión religiosa, nosotros podemos crear nuestras propias deidades. Y de hecho, lo hacemos. ¿Cómo en esta posmodernidad? Bueno, ya creo que estamos pasando de la posmodernidad, estamos haciendo otro cambio de época. ¿Cómo nosotros hemos transitado de los templos cristianos a los templos de los estadios, en donde nuestra euforia religiosa al adorar o venerar allí unas ideas de jugadores o de formas de apostar, de creer que esa es nuestra realidad, ha mutado la forma religiosa de relacionarnos. No solamente los estadios de fútbol, también los mecanismos existentes de poder que podemos adoptar como que nos llenen a nuestra religiosidad, apartando totalmente el cristianismo. Una de las crisis actuales de la moral cristiana y de la misma liturgia es que los valores
primordiales de nuestras sociedades ya no dependen del cristianismo. ¿Qué crisis tan grande? Una de las crisis actuales, ¿ves? Es que gracias a la pandemia, nuestros templos han quedado vacíos. Hasta ahora, años después, están volviendo otra vez a reconectarse con el Dios de la vida. Existe hoy, entonces, muchas formas de arte religioso en la cultura contemporánea actual, es lo que está diciendo Pablo VI. El arte religioso es aquel que se inspira en una temática religiosa y goza de una absoluta libertad, de una absoluta inspiración por el artista. Podemos hablar, por tanto, de un arte religioso cristiano, por ejemplo. Sin embargo, miren, en esa distinción que hace Pablo VI, el arte litúrgico, que forma parte, obviamente, del arte religioso, es el arte destinado, cualificado, pensado, orado para el culto cristiano. Allí encontramos que por estar vinculado este arte litúrgico a la liturgia y con referencia a ella, pues obviamente está condicionado a las normas o leyes, si lo quieren llamar así, de la liturgia, de tal modo que el artista litúrgico sí puede prestar su inspiración, su creatividad totalmente personal en esa obra de arte litúrgica, como lo hacen los orientales, ¿no? Con la iconografía de aquellos ortodoxos y demás. Pero, y también lo tenemos nosotros, pero no puede alterar su función y su sentido al servicio de la celebración litúrgica. Todo arte litúrgico, por lo tanto, sí es arte religioso. Qué buena tesis, me gusta. Pero no todo arte religioso es litúrgico. ¿Me hago entender? Por eso, tener mucho cuidado en las reformas de nuestros templos, en la arquitectura. No todo arte religioso es litúrgico. La iglesia, ¿qué pide al artista? Pues que mediante la belleza de su obra, pues ayude a quien lo contemple a buscar y experimentar el misterio de Dios. Por eso tiene que nacer de una oración constante, que se transfigure ese simbolismo artístico en el universo simbólico del misterio divino. Eso sí es arte litúrgico. Cuando, cuando se terminaba el Concilio Vaticano II, hubo un mensaje a los artistas de todo el mundo y termina con estas palabras diciéndoles, oigan, si ustedes, queridos artistas, estas son palabras de Ratzinger definitivamente, si ustedes, queridos artistas, son amigos del arte verdadero, ustedes son nuestros amigos. Ustedes han decorado nuestros templos, celebrado sus dogmas, enriquecido la liturgia. Ustedes también han ayudado a traducir el divino mensaje en las lenguas de las formas y de las figuras, convirtiendo en visible el mundo invisible. Hoy como ayer la iglesia los necesita y se vuelve hacia ustedes. No cierren su espíritu al soplo del Espíritu Santo. Por favor, leer este mensaje final a los artistas del Concilio Vaticano II. Yo se los comparto. Pero hace parte entonces de estar atentos a ese soplo del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces durante este recorrido, esta era la introducción, vamos a ver pues, algunas observaciones históricas, nos vamos a encaminar en esta metodología
desde 4 horitas a buscar cómo este estilo de arte litúrgico nos va llevando hacia el Señor. En nuestro itinerario que tenemos en introducción a la liturgia, mm, tenemos que en este módulo vamos a contemplar eh, vamos a contemplar el tiempo, esta cuestión de las imágenes, la belleza en la liturgia y la música en la liturgia. Pero no sin antes, pues, volver a recordar qué es liturgia, que la liturgia se enmarca dentro de la teología fundamental como la celebración en Cristo, que es el único camino, verdad y vida, y que gracias al arte nosotros vamos teniendo una forma de llegar al conocimiento, al amor y a la integración con Dios. No sé si haya alguna motivación, alguna emoción de lo que he hablado en el día de hoy, para que ustedes puedan compartir, nos puedan ayudar de pronto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Tienen alguna duda con respecto a formas de arte que han encontrado en, las, en donde ustedes han podido peregrinar, acompañar procesos eclesiales? Os escucho. Pueden activar su micrófono si quieren hablar para intervenir. Gracias, Sandra María Acevedo. Hola, buenas noches, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes y estar en esta charla tan interesante. Bueno, yo quisiera como conocer una definición de la palabra liturgia, como irse a la parte etimológica y poder entender lo que significa la palabra liturgia como tal. Ujú. Gracias. Bueno, pues muy bien, muy bien. Es un tecnicismo, ¿cierto? Que obviamente está dentro del griego y tiene dos palabritas. Una que significa la acción, ¿sí? Perdón, sí, viene del griego. Significa la acción, ¿no? El significado general del servicio público. Entonces, aquí tenemos liturgia, viene del griego laos, que significa pueblo, y ergón es urgía, que significa como obra, acción, como trabajo. Por eso, etimológicamente, se va a entender liturgia como la acción del pueblo. Sin embargo, nosotros, no, al verla así, pues vamos a decir, bueno, pues es que todo es acción del pueblo. Significa como un servicio público. Liturgia, esta palabra entonces no es netamente cristiana. Habría que decir liturgia cristiana, ¿qué es? Ahora sí, es la acción del pueblo frente al Dios que se revela en Jesucristo nuestro Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esa acción, cómo es esa actividad del cristiano para adorar al Dios revelado? Pues comprendiendo el misterio cristológico desde la fe. ¿Y qué es eso? Pues que por medio de Jesucristo nosotros satisfacemos a Dios en una adoración permanente. Es decir, que por medio del sacrificio, de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, nosotros participamos de la alabanza y gloria de nuestro Creador. Y Él, al sentirse eh, adorado y bendecido, glorificado por nosotros, nos bendice con la gracia actual, con la gracia santificante, para que nosotros caminemos a través de los sacramentos que se convierten en momentos litúrgicos por excelencia para poder llegar a contemplar la naturaleza divina. Esta definición, pues, tiene que darse procesualmente en la historia, porque no se comprendía, ¿no? La liturgia del hebreo es diferente a la liturgia del cristiano recién converso.
del judío recién convertido al cristianismo. Y la liturgia que tenemos nosotros tiene en este año 2023 tiene una comprensión mucho más amplia de la que tuvieron los apóstoles con la fracción del pan. Nosotros decimos, la liturgia es una acción constante en nuestra vida, en lo ordinario, para poder adorar a Dios en todo lo que hacemos. Y que tenemos un espacio de celebración como, como fuente y como, dice el concilio, como fuente y culmen la Santísima Eucaristía. Allí es donde se sintetiza todo ese acto litúrgico que vivimos en nuestra vida. Por lo tanto, la liturgia no es solamente acomodar en la sacristía o en la credencia los vasos sagrados, sino que es toda acción cristiana, toda palabra cristiana, toda forma de relacionarnos cristianamente se convierte en una acción litúrgica en cuanto que Jesucristo es quien me está a mí motivando por su Espíritu Santo para ir hacia el Padre. Por eso la llamada es a vivir una vida eucarística. En el fondo es una vida litúrgica. En el fondo es una vida en Cristo. Espero, eh, espero haber llegado de pronto a satisfacer tu pregunta, Sandra. muchísimas gracias, sí, señor. Bueno, muy Hermano bien. José, buenas noches. Santa noche, querida hermana. Este, una Jacqueline, celebración, gracias, una celebración solemne es un arte. toda celebración cristiana es arte, sino que nosotros tenemos en nuestra liturgia, entendida ya como ciclo litúrgico, como año litúrgico, en esa estructura litúrgica, el arte de la misma vida de Cristo, que la extendemos por un año. Ahorita, el domingo, acabamos de celebrar el 31º domingo del tiempo ordinario. Son 34 domingos. Terminamos con ello y comenzamos el tiempo del Adviento, es decir, iniciamos un año nuevo. El Adviento, la Navidad, y vuelve el tiempo ordinario. No es ordinario porque no valga la pena, sino porque es de orden. Pero todo tiempo nos presenta el misterio de Cristo. ¿Cuáles son los misterios fundamentales de Cristo? El misterio de la encarnación y el misterio de la Pascua. Del misterio de la encarnación al misterio pascual. Siempre, si ustedes se dan cuenta, hacemos un adviento como tiempo de espera y esperanza para recibir ese momento de la encarnación. Dios se hace historia. Ojo con eso. Esto es importante. Dios sí se hace historia en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, es un acontecimiento real e histórico. Y nosotros hacemos un tiempo de cuaresma, de preparación para el misterio pascual. Esos son los dos centros de nuestro año litúrgico, ¿cierto? Dentro de esos dos centros hay una extensión de celebraciones que en la liturgia, si tú vas a un ordo, como lo tiene el padre allá Rubén en su despacho o en su sacristía, la Santa Iglesia nos propone una serie de celebraciones como memorias libres en las que podemos elegir si celebrar el día o celebrar el santo, memorias obligatorias y tenemos fiestas y solemnidades. Jacqueline, tú al decirme una solemnidad, estoy pensando en una celebración solemne que tiene un gran realce en donde se canta el Gloria y se dice el credo como si fuera un domingo y junto a la liturgia de las horas extendemos también el Te Deum en el oficio de lectura y obviamente pues es una forma de adorar y de admirar más solemnemente a Dios por esa solemnidad que estamos teniendo. Y esto no quiere decir que una solemnidad sea mayor a una memoria libre, porque la Eucaristía una no es mayor a otra, no es la misma que celebra el Padre Rubén a la que celebramos nosotros aquí. Toda Eucaristía es una sola en el tiempo y en la historia, la de Jesucristo. No hay otra Eucaristía. Así vivas 10 Eucaristías el día de hoy, es una sola, que es una sola solemnidad, porque tú eres
y tú das todo por medio de Jesucristo en ese acto solemne. No sé, Jacqueline, si ahí te pueda solucionar un poco tu pregunta. Sí, quedó claro porque de repente por ahí alguien nos comentaba, una celebración, pues que sea una celebración bonita. No es que sea una celebración bonita, es una celebración solemne, sobre todo los domingos cuando entra el sacerdote desde la puerta principal con los ciriales, le acompaña el equipo litúrgico, los ministros lectores, los ministros extraordinarios de la comunión. Entonces, desde ahí empieza ya la solemnidad. A esto yo me refería y a esa contestación iba, porque le digo, alguien dice, es que hoy sí va a ser una celebración bonita. No, no hay celebraciones bonitas. ¿O sí? Es, son todas, No, de hecho, todas. son todas. Son Así todas, es. sino que por darle más realce, más importancia entre el pueblo fiel, pues se pone el incensario, se llevan los ciriales, se lleva la cruz alta y sobre todo pasa en las solemnidades, obviamente, pero en el domingo, en el Dies Domini, en el Día del Señor, que es un documento muy riquísimo que tiene San Juan Pablo II, por favor, para ti, Jacqueline, si lo puedes obtener, ahí en Google está, Dies Domini, el Día del Señor, sobre la importancia del domingo y de las solemnidades. Ujú. Muy bien, Muy bien, muchas gracias. bueno, muy bien, gracias a ti. ¿Alguien más de los que están aquí con nosotros? Bueno, Hay algo que decía usted que o sea, si uno pudiera estar en varias misas, pero era importante, o sea, si uno estuviera en una sola misa, era muy importante. O sea, la misa, uno no necesariamente necesita estar en 10 misas para saber que una es importante. Bueno, acá en México hay una creencia, no sé, es algo, y está litúrgico, que hay 3 misas el Día de Muertos. Entonces, es algo que uno dice, o sea, usted lo acaba de decir, así hayan 10 misas, hay una, o sea, con que uno esté en una sola misa, ya uno ofrendó, o fue lo que yo le pude entender. Entonces, acá se celebra 3 misas en el Día de Muerto. ¿Y es necesario ir a esas 3 misas o solo con una que uno vaya, ya pues ofrendó a sus difuntos, ¿no? Pues bueno, habría que ver culturalmente por qué se celebran esas tres misas. Ojo, la liturgia también se incultura. ¿Por qué se celebran esas tres misas? ¿Alguien sabe, los que están aquí, que son mexicanos? Padre Rubén. Eh, este, bueno, se celebran a lo mejor 3 misas por la situación pastoral, pero se debe de celebrar solamente una, solamente porque a veces la comunidad es muy grande, unos van temprano, otros al mediodía y otros en la tarde, ¿no? Para darle ese momento especial para que la gente pueda acudir, ¿no? Yo lo veo de esa manera, de una manera pastoral. No la veo oh, que tienen que cumplir las 3 misas para que les valga, no. Con que vayan a la primera ya es suficiente. Ya las tres, no, porque yo celebré 7, ¿no? Ese día. Entonces no Ave María. es, bueno, pues le digo por la situación pastoral, ¿no? Entonces, con que vaya uno, nada más a una, no hay más que buscarle, ¿no? Esa es oh. mi respuesta. Perfecto. Gracias, Padre Gracias, Rubén. padre. Ahora, hermana Verónica, mi pregunta hacia usted frente a esas tres misas. ¿Varían en su contenido, en las lecturas, en la predicación, en la intención de lo No, que se celebra ese día? varían, o sea, de hecho, bueno, no tengo el misalito aquí, pero varían en sus lecturas. Son 3 lecturas Varían. diferentes.
Ujú, varían. Bueno, habría entonces que revisarlo. Pues una cosa es la situación pastoral, otra cosa es que haya una costumbre cultural de celebrar un antes, un después, un antes, durante y un después de ese acontecimiento del Día de Muertos. Por favor, ujú. entonces, pues, le queda como tarea de investigar un poco más, hermana Verónica, ya que usted está allí en México como una buena colombiana, de, de buscar culturalmente por qué se hace esto. Mientras tanto, nos quedamos Padre Rubén, pues que, pues por sí, por la acción pastoral, para que haya más personas que puedan estar por tiempos y lugares, pues se extiende la celebración de la Eucaristía en diferentes tiempos. Este, también las lecturas en el leccionario cambian, Ujú. ¿sí? Cambian en el leccionario, cambian. Hay uno, dos, creo que tres Tres. modos de lecturas. Ujú, Entonces, son diferentes, pero hablan sobre, por ejemplo, de todos los santos, hablaba diferente. Entonces, se escoge cuál es la que quiere leer. Por ejemplo, pido el número 2. Entonces, ujú, trae diferentes lecturas que la primera, pero solamente en eso varía. Habla de lo mismo, de la resurrección, habla de no llorar a los muertos, saber que tenemos la vida eterna, pero son tres maneras, pero son las lecturas como ¿Qué de, propone el ordo? ¿cómo? ¿Qué propone el Exactamente, ordo? Perfecto. exacto, Usted puede elegir. Listo, padre. eso es. Pues muy bien. Otra cosa también, por ejemplo, que en el misterio pascual, la celebración del misterio pascual, comúnmente decimos que no se celebra Eucaristía el Viernes Santo, el día sin misa. No, es que el tríodo pascual es una sola Eucaristía que comienza el jueves y termina con la resurrección de Cristo el sábado, en la vigilia pascual, ¿sí? Que incluye también, por eso se extiende la misa a 3 días, por eso se llama tríodo pascual. Y hay otras celebraciones muy importantes que es lo que llamamos las octavas. Por ejemplo, la octava de Navidad. Se celebra la Navidad, pero es tan importante el acontecimiento que se extiende la misma misa 8 días. Bueno, varían las lecturas, pero las oraciones presidenciales son las mismas. ¿Cuáles son las oraciones presidenciales? La oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Bueno, bueno. Laura Ochoa, Y ¿vas ahí a en esa participar? semana hay secuencia, ¿verdad? En esa semana de la resurrección. Sí, pues, bueno, cuando hay resurrección, pues Sí, está sí hay la de... secuencia. Ujú. Sí, 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 perfecto. Laura, ¿vas Sí, a decir buenas algo? noches a todos. Bueno, Respecto a lo que decía esta Verónica, sí es cierto, aquí en México se celebran tres misas, pero en los misales a veces viene misa de la mañana, misa de mediodía y misa de la tarde, y efectivamente cambian las lecturas. Pero como usted ok. decía, no es necesario estar en las tres. Con una que uno presente y ofrezca esa misa por los difuntos, pues pienso que ya uno participó y ofrendó su oración a los fieles difuntos o a los familiares difuntos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. Con respecto a eso, pues también tenemos que después de las 6 de la tarde, a caer el sol, nosotros podemos celebrar las vísperas, ¿cierto? Las Sí, vísperas de la solemnidad, que lo hacemos litúrgicamente. Por eso la misa del día y la misa de las vísperas o de la noche. Tanto así que en algunas exactamente. parroquias, antes de llegar el domingo, el sábado en la noche, ya están celebrando la misa dominical. La misa del domingo. Ujú. Exacto. Sí, así es. Pues qué bueno poder compartir con ustedes estas gracias. Yo les pido el favor, pues Hay, ¿qué perdón, pasó? hay un compañero que está alzando la mano, no, dice Ángel o algo así, no sé. A ver, no veo a nadie que tenga la mano alzada, pero si va a hablar, pues si lo escuchamos, claro que sí. Gracias, Verónica. Hola hermanos, buenas tardes, espero que estén bien todos. Muy buenos los Hola, temas señor. del tema de hoy. Con respecto a lo que estábamos, el temita de ahorita de lo de las cantidades de las misas, pues podríamos recordar lo de las llamadas misas gregorianas que instituyó Gregorio Magno, ¿no?
que eran 33 misas seguidas y que si se faltaba un día a misa, mejor dicho, tocaba mejor caminar de rodillas de aquí a allá y que eso el Papa, si no me equivoco, el Papa Pablo VI hizo un escrito, no estoy totalmente seguro, pero sí, dentro de mí sé que fue, que dijo que eso ya era una práctica, digamos, muy hacia atrás, que tenía un significado de muy profundo en la espiritualidad de cada quien, pero o sea, que no era lo que estábamos hablando, necesario participar de tantas Eucaristías para eso, sino es que una Eucaristía resume todo lo que es. Y pues ya que cada Eucaristía es litúrgicamente hablando, pues como lo venimos diciendo, arte, pues porque cada gesto, cada oración que hace simplemente es un arte novedoso, pues de lo que participamos nosotros y en lo que participan nuestros seres personales que el hermano compartía ahora hace un rato. Pues compartía nada más eso, pues mencionarles esa postura también de Papa Pablo VI con respecto a lo de la cantidad de las misas para estar. Pues una misa, como decía el hermano, pues es igual a todas las demás porque son un mismo sentido salvífico y que es de Cristo, no es más. Bueno, bueno, muchas gracias, Ángelo. Pues mira, sí, pues en la antigüedad la celebración dominical es muy importante. La celebración durante la semana no se tenía, ¿cierto? En los primeros siglos la fracción del pan se hacía solamente en el domingo como primer día de la semana y allí pues tomaba todo el sentido. Ya después, ya es muy tardía la celebración semanal, diaria, cotidiana, del siglo sexto, obviamente, ya inicios de la Edad Media. Mm, en las formas litúrgicas diversas y la forma de adquirir los sacramentos, quiénes son los catecúmenos, quiénes están dentro de esos avances mistagógicos. San Gregorio, las misas gregorianas, pues comienzan a partir de ahí de una visión que tiene Gregorio de un sacerdote que le pide que celebre 33 misas por su alma. Creo que es así. Y comienza a celebrarse y comienza a volverse tradición esta para sacar almas del purgatorio. Sí, seguramente Pablo VI reguió, retradujo en algún motu propio, que tendríamos que leerlo, sobre estas celebraciones para dar una orientación más como tú lo que estás diciendo, Ángelo. Muy bien, muy bien. De eso se trata liturgia. Y por eso vamos a seguir avanzando en este camino. Le damos la gloria al Padre, en el Hijo, con la gracia del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una Amén. santa noche, un bendecido Amén. descanso. Dios les haga santos y santas. Goodbye. God bless you. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, igualmente. Buenas Gracias. Buenas noches. noches. Santa noche. Gracias. Puedes comer a gusto. Mm.